Con Agustín Oyarzún, Hechos Paranormales, en el trasnoche de la radio. Arnicaderm, el antiinflamatorio natural, alivia lesiones producto de la mala postura como contracturas musculares y tendinitis. Arnicaderm en Lop Laboratorios. Encuéntralo en todas las farmacias del país. Viajeros en el tiempo. De eso nos va a hablar esta noche Agustín Oyarzún Velázquez. ¿Cómo está, Agustín? Agustín. Vamos con Agustín. ¿Qué pasa con Agustín? Lo subdujeron. Viajó en el tiempo, Agustín. Ya está en el 2030. Que vuelva. Bueno, a ver, estamos viendo ahora el tema con Carabineros, mis queridos amigos. Estamos viendo la posibilidad de que ellos los puedan auxiliar y también idealmente es que nuestro querido Vladimir, que nos está escuchando, pueda comunicarse con el sostenedor o con el director de este colegio, porque naturalmente que hay que anunciar la venida, la llegada, el arribo de estas personas a ese establecimiento educacional. Agustín Oyarzún, ¿ahora sí? ¿Aló, Esteban? Hola, Agustín. ¿Cómo estás? Muy bien, está al aire, ¿eh? Ah, ya, perfecto. Ahora sí, no sé qué, siempre pasa algo a esta hora en la sección. Ah, mira, ¿qué será? No sé, siempre pasa algo. Sí, siempre pasa algo, ya. Bueno, se cae Bio TV, no sé, a veces. Son hechos paranormales, ¿no? ¿Quién sabe? Pero a lo mejor son los viajeros en el tiempo, como decíamos antes, que están influyendo ahí. Bueno, los viajes en el tiempo son desplazamientos hacia el futuro o al pasado a través de la línea temporal de una forma similar a la que hacemos en el espacio. Pero ¿cómo serían posibles estos viajes en el tiempo? Mira, según Albert Einstein, la única forma de viajar en el tiempo es viajar hacia el futuro, hacia adelante. Tú no podrías retroceder. Ya sería prácticamente imposible hacer esto en la realidad. Concretamente, tú... Agustín, a ver, vamos a retomar la comunicación con Agustín Oyarzún. Mientras tanto, tengo una información que entregarles, queridos auditores. Hace 40 minutos nos dice un auditor, cerca de la 1:30, está sin energía eléctrica gran parte de Melipilla, en la zona poniente. Esa es la información que nos entrega nuestro auditor. Revisamos la empresa respectiva para saber si existe alguna información concreta respecto a este corte de suministro eléctrico, la cual no existe, no está aún informado a través de la Compañía General de Electricidad respecto a este corte de suministro eléctrico. Está sin energía en estos momentos gran parte de Melipilla en el sector poniente, nos comenta Carlos. Junto con ello, en Ñuñoa se han escuchado 2 disparos en la zona de Hernán Cortés con Ricardo Lyon. Ahí se escucharon 2 disparos, nos cuentan auditores también a través de la radio. ¿Volvemos con Agustín? ¿Aló, Esteban? Sí, Agustín, te escuchamos bien ahora. Ya, ¿Qué pasó? ahora sí. Ya. Bueno, Agustín, ahora viajaste al pasado, estás en el 1900. Claro, vamos a volver a empezar todo esto otra vez. Oye, bueno, ¿cómo es posible un viaje en el tiempo? Mira, te decía, según Albert Einstein, solo podemos viajar hacia el futuro. Desplazarnos hacia adelante en el tiempo, hacia atrás sería prácticamente imposible, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay una forma demostrada de que tú puedas superar, tú puedes superar hipotéticamente la velocidad de la luz, ¿cierto? Ya. De hecho, un astronauta llamado Sergei Krikalev ya logró esta hazaña por unas milésimas, unas fracciones ínfimas de segundos, pero él logró en la práctica viajar hacia el futuro un par de milésimas de segundos. Esto sí se puede hacer si es que se logra superar la barrera de la velocidad de la luz. Si se puede hacer eso, sí podrías viajar hipotéticamente en el futuro. Es algo que se puede hacer. Ahora, no hay nada tan veloz aún que pueda romper la velocidad de la luz o que pueda siquiera igualarla. Así que, de momento, solo una teoría, una hipótesis que en el papel sí puede realizarse. Hacia el futuro, hacia el futuro se puede ir. Hacia el pasado ya es ficción solamente.
no es imposible, pero es mucho más complejo. Para tú poder viajar al pasado se cree que atravesar un agujero de gusano que provoque una distorsión en el tiempo y que te pueda arrojar en un punto, obviamente en el pasado, que te pueda arrojar en un punto al que tú quieras ir hace muchos años atrás. Pero eso no es algo que se pueda controlar o que se sepa realmente si es así, es solamente también una teoría, una hipótesis. Lo otro sería hacer una máquina del tiempo, como nos han enseñado muchas películas, como Volver al Futuro. Por ejemplo, tener una máquina que te pueda facilitar la capacidad de volar, o sea, de viajar, hacia el pasado o hacia el futuro, ¿ya? Pero, en concreto, lo que sí se podría hacer es viajar hacia el futuro. Aunque sea unas milésimas de segundo, tú podrías viajar hacia el futuro. Hipotéticamente hablando, sí se puede hacer. Hacia el pasado ya es más complejo. De hecho, cuando hablamos de viajeros en el tiempo o de personas que han logrado transportarse de épocas, por decirlo así, la mayoría son personas que van hacia el futuro y regresan. Son muy pocos los relatos de gente, o también hay relatos de gente que ha logrado viajar hacia el pasado, apoyados en máquinas o en tecnología avanzadísima para su época y que han llegado hasta nuestros tiempos, como algunos casos que vamos a revisar hoy día. No sé si tú conoces algún viajero en el tiempo. Aparte de la película. Claro, aparte de la película de Volver al Futuro. O sea, la serie esta Dark estuvo muy de moda con ese tema también. Willy. William. Viajero en el tiempo. Williams Rebolledo González. Es el único que yo conozco que ha viajado en el tiempo. Mira, para probar esta teoría de que existen los viajeros en el tiempo, en el 2009, Stephen Hawking, ¿no es cierto? ¿Sí? Realizó un experimento. Hizo una fiesta el 28 de junio de 2009 a las 12. Stephen Hawking se instaló en uno de los salones de la Universidad de Cambridge, en una sala decorada con globos, con champán, como si fuese a ver una fiesta. Y estuvo ahí durante un tiempo, una hora aproximadamente, y no llegó nadie. Tú puedes decir que fome. Stephen Hawking, una figura reconocida mundialmente, organizó una fiesta y no llegó nadie. Pero ¿cuál era la particularidad? Que apenas terminó la fiesta, Stephen Hawking envió o mandó a distribuir las invitaciones, porque él esperaba que si realmente la gente ha logrado viajar en el tiempo, o sea, ha logrado dominar esta técnica de los viajes en el tiempo, iban a ser capaces de presentarse ahí sin él siquiera haber enviado la invitación aún, porque la persona en el futuro ya la iba a tener, iba a saber a qué hora presentarse y dónde. Y Stephen Hawking quería probar que esto, o sea, ojalá lo ideal hubiese sido que alguien se hubiese presentado para demostrar que en realidad sí se puede viajar en el tiempo, pero nadie se presentó ahí. Él realizó, reitero, este experimento para demostrar que sí era posible viajar en el tiempo. Sin embargo, a su fiesta no llegó nadie. Este fue algo que él hizo, o sea, sabía él y las personas de la Universidad de Cambridge, nadie más. Es decir, era prácticamente imposible que alguien se presentara si es que no era un viajero en el tiempo. Si alguien se hubiese presentado, sí podíamos estar hablando de que esta técnica ya se dominó ciertamente en el futuro. Pero como te digo, este fue el experimento que realizó Stephen Hawking en el 2009 y hasta la fecha todavía no podemos afirmar que realmente alguien ha dominado esta técnica, pero sí hay historias bastante particulares, como la de Sergei Ponomarenko. No sé si te suena ese nombre de no, por ahí. Para nada. Este debe ser uno de los 4 o 5 viajeros en el tiempo más conocidos. Tal vez a algunos no les suena. Pero este personaje apareció en el 2006, supuestamente. Todos estos son supuestos, son historias de las cuales algunas se tienen ciertas evidencias, pero que estas evidencias también invitan a la duda. Y aquí vamos a ver por qué. Sucede que Ponomarenko aparece el 23 de abril de 2006, ya hace no mucho tiempo, en el centro de Ucrania. Ya se veía bastante desconcertado, parecía que estaba perdido. Se le acercan unos policías que lo ven además con una ropa que no era correspondiente a nuestra época, una ropa que era de hace 50 años atrás, y le preguntan qué le pasaba. Les comenzó a preguntar por una calle y la policía le dijo que esa calle no existía. Le pidieron su identificación y resulta, según lo que cuenta la historia, resulta que su identificación él la tenía, pero estaba fechada en 1950 y su fecha de nacimiento era de 1932.
¿Qué pensó la policía? Que Sergei Ponomarenko había falsificado esta documentación, así que se lo llevaron detenido. Después él comenzó a contar que él venía de la Unión Soviética, que estaba tomando unas fotografías y de repente vio una nave espacial, un ovni. Le sacó una fotografía y de repente, no sabe cómo, apareció en Kiev el 2006, viniendo él de 1950. No supo cómo apareció en ese lugar, simplemente apareció. La policía no lo creyó, así que lo enviaron a un hospital psiquiátrico. Estando en ese hospital psiquiátrico, se entrevistó con un doctor y Ponomarenko insistía en que él venía del año 1950, que estaba sacando unas fotografías y de repente no sabía cómo, apareció en el 2006. Su ropa era, según la historia, su ropa era de la época que él señalaba. Tenía una cámara fotográfica también con él, que era muy antigua. Y Ponomarenko, viendo que ella nadie le creía, pidió que revelaran las fotografías que él tenía en su cámara. Es algo que costó sí hacer, porque era una cámara bastante antigua, ya descontinuada, y tuvieron que buscar una persona que supiese hacer el revelado antiguo, que era en un cuarto oscuro, que tenía que... con la luz roja, el agua... Eso, claro. El líquido. Era un proceso bastante engorroso, pero lo hicieron. ¿Y qué pasa? Las fotografías existen en internet, están. Si son reales o no, ese es un debate eterno. Porque algunos dicen que son reales, otros que son montajes, pero las fotografías están. Las fotografías que Sergei, supuestamente Ponomarenko, sacó, existen, se pueden encontrar en la red. Sucede que estas fotografías lo mostraban a él, mostraban a su pareja, mostraba partes de la ciudad de Kiev en 1950, y también mostraba este supuesto ovni que él fotografió, que era una nave que iba pasando, volando cerca de un edificio. Esa fue la última fotografía que él tomó. Y entonces comienzan a pensar que parece que en realidad él no está loco y no está mintiendo. Van pasando las horas y comienzan a sacarle más información, y realmente todo lo que él dijo era acertado o se condecía con cosas que habían pasado antes y que él probablemente no tenía cómo saber que habían pasado, o que no podía dar esa información tan exactamente. Pero lo más interesante de esto es que Sergei Ponomarenko lo dejan en el hospital psiquiátrico para hacerle más exámenes, porque su historia era bastante creíble. Toda la información que él adoptó era de fiar. Las fotografías, incluso, como te digo, estaban ahí. Y en un momento determinado deciden que lo van a dejar a su habitación y van a esperar a hacerle más exámenes y ver qué era lo que estaba realmente ocultando, si es que ocultaba algo. Imagínate tú, Esteban, de repente un día te encuentras con un sujeto que dice: mira, yo vengo de 1950, no sé qué hago acá, y fotografié un ovni. Bueno, inmediatamente uno, ¿qué es lo que piensa? Un chanta. Claro, me está mintiendo, ¿cómo va a pasar eso? Y eso pensaron con Ponomarenko, a pesar de que él tenía toda la evidencia. No le creyeron y lo dejaron internado en el psiquiátrico. Sucede que las cámaras muestran, supuestamente, cuando él entra a la habitación, le ponen llave, se van los enfermeros, y después cuando vuelven a la habitación, Ponomarenko ya no está. No saben qué pasó, porque la única manera de salir de la habitación era por la puerta estaba con llave. Las ventanas tenían rejas, así que él no pudo salir por ahí. Es decir, así como apareció de repente, desapareció. Y no hay ningún registro de qué fue o cómo él se fue de la clínica, del hospital. La policía, sabiendo de esto, se dedicó a investigar a ver si realmente existió una persona llamada Sergei Ponomarenko. Y efectivamente sí existió, supuestamente, una persona con ese nombre en la antigua Unión Soviética. Y de hecho, se reportó como perdida esta persona, Sergei Ponomarenko. En 1960 fue declarado como desaparecido. Sin embargo, pocos días después fue encontrado. Ya, él decía que venía de 1950. Según los registros, en 1960 se perdió un personaje con este mismo nombre, la misma descripción. Pero también ahí aparece que este fue encontrado a los pocos días nuevamente. Y desde ahí la historia sigue contando que al parecer Ponomarenko volvió con su familia, con su pareja, y se supone que en 1970 este personaje vuelva a desaparecer. Nuevamente parece que realiza un viaje en el tiempo. ¿Cómo lo hizo? No se sabe. Pero aquí ya es un poco más increíble o fantasioso lo que se cuenta. Sucede que, al parecer, Sergei Ponomarenko viajó hasta el 2050
¿Y cómo sabemos que viajó al 2050? Porque envió una fotografía a su esposa a 1970. Es decir, él pudo ir hacia el futuro, no pudo volver, pero sí pudo mandar una fotografía. En la fotografía se ve la ciudad de Kiev nuevamente, pero ahora mucho más desarrollada, entre comillas, con más edificios, más torres. Sin embargo, la fotografía tiene varios detalles que hacen pensar que es un montaje, porque la mayoría de los edificios se repite y es como si estuviese photoshopeada simplemente. Y el lugar donde él supuestamente aparece, en Kiev, no es tal como aparece, o no es tal como debiese ser ahora. Es decir, parece que la fotografía está trucada. Además, él logró viajar al futuro, estaba en el futuro, y logró enviar una fotografía. Él debió también haber vuelto. Sin embargo, se supone que no lo pudo hacer. De ahí para adelante, la historia ya se vuelve más difusa. Y la historia... Sin embargo... ¿Sí? Dale tú. Sí, dale no. No, es que te quería preguntar también por Andrew Carlson. Andrew Carlson, mira, antes de terminar con Ponomarenko, ¿cómo logró hacer este viaje Ponomarenko hasta el 2006? Que se supone que hasta ahí es, entre comillas, creíble, verdadero. Se supone que tras fotografiar este ovni, al parecer se abrió una especie de agujero de gusano por el cual él fue absorbido y fue transportado hasta el 2006. Ya, para cerrar la historia de cómo logró este viaje. Ahora, Andrew Carlson, se supone que este caso también es real, que existió, que hay una nota de un periódico en el cual aparece, pero no hay un registro fidedigno de que diga que él existió en tal punto de la historia. ¿Qué era lo que pasaba? ¿O qué es lo que pasó con este personaje? En el 2003 aparece Andrew Carlson investigado por el FBI, ¿ya? Porque este sujeto aumentó sus inversiones o logró hacerse con mucho dinero de la noche a la mañana. Tenía $800,000 y de la noche a la mañana llegó a tener $350 millones. Es decir, este tipo de algún lado comenzó a obtener información privilegiada para invertir en la bolsa y obtener ganancias estratosféricas. Es decir, de tener un monto muy reducido, logró incrementarse a, reitero, $350 millones de la noche a la mañana. Le cayó al FBI, impuestos internos, o sea, todas las de la ley, y le preguntaron cómo era que había obtenido esta información, de dónde él sacó todo este dinero, porque si alguien obtiene ese dinero de la noche a la mañana es porque está haciendo un desfalco, o porque vende droga, o porque está en algo que no es muy legal, ¿ya? De alguna manera él sacó todo ese dinero y querían saber cómo lo consiguió. Sucede que en vez de dar una explicación de ese tipo, que él en realidad era un especulador de la bolsa, que tenía un amigo que le pasaba información, él sale con la historia de que viene del año 2256, que es un viajero en el tiempo, y que no es la primera persona que ha hecho esto, sino que en el año que él vive, en el 2256, todos saben sobre la inestabilidad del mercado de valores, y la mayoría de las personas tiene acceso a toda esta información histórica, y la han usado para generar ganancias en el pasado y llevarse estas ganancias hacia el futuro. Es decir, hay muchos viajeros en el tiempo, según lo que él contó, que han vuelto hacia nuestra época, han invertido en la bolsa de valores, saben cuándo invertir, cuándo sacar dinero, en qué invertir, y, como te digo, el error que supuestamente él cometió es que ganó demasiado dinero de un día para otro. Es decir, se hizo un multimillonario de la noche a la mañana. Él contó esta historia, obviamente tampoco nadie le creyó, porque es irracional que te digan yo vengo del 2256 y vine en realidad, es como la historia de Volver al Futuro, cuando se lleva el almanaque, ¿cierto? Y con el almanaque puede ir apostando, haciendo apuestas para generar dinero, ¿cierto? Uh-huh. Entonces este sujeto se supone hizo lo mismo en el año 2003. Él contó esta historia, no le creyeron obviamente, porque es ilógico pensar que eso puede suceder, pero el tipo siguió diciendo que él les podía dar fechas exactas de eventos históricos. La fecha exacta en que se invadió Irak, por ejemplo, donde se encontraba Osama Bin Laden, la cura para el SIDA, entre muchas otras cosas que él podía revelarle al FBI a cambio de que lo dejaran libre. El FBI le dijo, perfecto, nos entregas esos datos, pero queremos saber dónde está tu nave y cómo funciona. Y el tipo se negó rotundamente, dijo que no iba a colaborar con eso, pero les podía dar cualquier otro tipo de información que requiriera. Lo que ellos quisieran saber, él se los iba a contar
excepto dónde estaba su nave y cómo funcionaba. Sucede que así como Sergei Ponomarenko desaparece, este sujeto también desapareció. Según su abogado, su supuesto abogado, él tenía que presentarse a una audiencia judicial en abril de 2013 y no llegó, no apareció. Desapareció, se lo tragó a la tierra, no se supo más de él. Ahora, el tema es que el FBI trató de investigar a este sujeto, supuestamente, a Carlson, pero no encontró ningún registro, es decir, no había ningún antecedente de él, no había fotografías, el tipo no existía en la realidad. Le hicieron, supuestamente, le tomaron las huellas, otro tipo de exámenes para saber cuál era su real identidad, pero nada de lo que se efectuó arrojó resultados concretos. El tipo no existía, ¿ya? Y no supieron explicarse cómo este tipo no tenía ningún tipo de antecedente. Él tenía 44 años, pero no había ningún dato sobre él, no había ninguna fotografía. Es más, se supone que se divulgaron fotografías de este sujeto, de Andrew Carlson, y se le preguntó a la gente si lo conocían, y nadie lo conocía en la ciudad. Se divulgó en diferentes periódicos a lo largo de Estados Unidos, y nadie pudo decir, yo conozco a este sujeto se llama tanto, era mi ciudad. Nadie lo conocía. Supuestamente existe una fotografía, como te digo, que fue divulgada por los medios periodísticos, y nadie dijo, en realidad yo lo conozco, o a mí me ha parecido verlo, nadie. ¿Ya? ¿Cuál es el problema con esto? Que se le consultó al FBI por este sujeto, y el FBI niega rotundamente haber tenido un trato o tener nexos con una persona con este nombre. Es más, niegan también haber investigado un desfalco millonario como el que hizo este personaje. Es decir, el sujeto no existe, no hay ningún antecedente, papel, nada, una fotografía que supuestamente es de él, y por otro lado el FBI te dice que no existe. Entonces queda más como una leyenda, como un mito urbano. Eso sí, reitero, existe una fotografía que anda dando vueltas por ahí que supuestamente es de este sujeto. Ay. Las historias... ¿Sí? Todavía nos queda uno, el más importante. No sé si alcanza el tiempo. Nos está pillando el tiempo, esa es la verdad. ¿En cuánto alcanzamos, crees tú, Agustín? Vean, un par de minutos, ¿cierto? Tampoco es tan largo, este es bastante conocido. John Titor. Sí. No sé si lo has escuchado alguna vez. No. Mira, John Titor aparece por allá entre el 2000 y 2001 en varios tablones de anuncios electrónicos, así como en blogs, portales. Aparece escribiendo, pidiendo ayuda para conseguir ciertas piezas para una supuesta nave en la cual iba a viajar. Ya primero la gente le respondía y le decía, puedes encontrar esto en tal parte, necesito tal pieza, etc. La gente le respondía. Pasa que John Titor, en uno de sus tantos mensajes, ya dice, yo vengo del año 2036 y me estoy dirigiendo hacia 1975 porque necesito una computadora IBM 5100 para solucionar un problema de software que va a ocurrir en mi época. Así como nosotros supuestamente íbamos a tener el problema del cambio de milenio. ¿Te acuerdas cuando llegó el año 2000 y dijeron que los computadores se iban a echar a perder, que iba a haber una falla a nivel mundial? ¿Recuerdas eso? Sí, eso me acuerdo. Ya. Entonces supone que en la época de John Titor esto también va a pasar y necesitan una computadora de 1975, anda a saber tú por qué tiene que ser una computadora tan antigua, para solucionar el problema de su época. Le preguntan a John Titor por qué está en el 2000 entonces, y él dice que, y aquí viene algo también interesante, que él se detuvo en el año 2000 para visitar a su familia y recoger fotografías de la guerra civil norteamericana, y aquí comienza a revelar algunas cosas. Se supone que en el año 2004 iba a comenzar una guerra civil en Estados Unidos. Estados Unidos se iba a dividir solamente en 5 estados, que Washington ya no iba a ser la capital más de Estados Unidos, que en el 2015 Corea iba a amenazar a Estados Unidos con una guerra nuclear, que Rusia, iba a iniciar este ataque nuclear unos años después contra Estados Unidos y también contra la Unión Europea y contra China, devastando a Estados Unidos, a la Unión Europea y a China. Estos países iban prácticamente a desaparecer tras el poderío de Corea del Norte y de Rusia. Otras cosas que él indica es que en el año 2015 iba a haber un presidente, no me recuerdo bien las palabras, pero algo así como un presidente de color, ¿ya? Alguien que no seguía la tradición norteamericana de presidentes, ¿sí? Y supuestamente ahí estaba haciendo referencia a Barack Obama. Años más, años menos, se supone que se enmarca dentro de eso.
Pero ¿qué pasa? Que las cosas que él dice no sucedió ninguna o ninguna sucedió de momento. No ha habido una guerra civil en Estados Unidos, aún las amenazas de ataques nucleares sí están presentes, pero no han llegado a efectuarse o hacerse reales. Otra cosa que John Titor también revela es que esta guerra civil en Estados Unidos se iba a producir por temas de discriminación racial, cosa que en esta época sí se está viendo, ya con el tema de George Floyd, el abuso policial y todo eso sí se está viendo ahora recién. ¿Qué pasa después con John Titor? Así como apareció, de repente se esfumó, dejó de publicar. Él era un asiduo comentarista en diversos foros, paneles, etcétera. Él comentaba, pedía ayuda, orientación, y la gente lo iba ayudando. Pero un día, en marzo del 2001, dejó de publicar y desapareció. Y no se supo más de él. ¿Ya? Esa es la historia de John Titor. A él también se le buscó. Trataron de rastrearse los emails que él enviaba del lugar de donde comentaba, pero en realidad no se dio nunca con su paradero real y no se sabe si en realidad existió o fue alguna persona muy ociosa que inventó toda esta historia. Pero eso es la historia de John Titor. Agustín Oyarzún Velázquez y los viajeros en el tiempo, los viajes en este mismo. Oye, metidos quedaron los auditores, pero siempre es bueno dejar con gustito a poco. Un abrazo, Agustín. Nos reencontramos la próxima semana. Igualmente, Esteban, nos estaremos escuchando el siguiente capítulo. Así será. Un abrazo. Igualmente, Esteban. Que esté bien. Chao, chao. 2:43. Hacemos un alto. Estamos de regreso.